Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Fiel. Vamos hoy a seguir nuestro estudio en el libro de Marcos y ahora estamos en la clase número 6. Vamos adelantando en el libro de Marcos y va a ver que muy pronto, de aquí a unos 6 meses, 7 meses, 8 meses, vamos a completar todo el libro de Marcos. Tú dices, ¿y por qué tanto tiempo? Porque vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y de hecho estamos estudiando todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Covenanto, libro por libro. Y hemos hecho muchos libros y están en nuestro canal de YouTube en @CrownLifeStudios. @CrownLifeStudios. Síguenos aquí en Sin Límites de lunes a viernes y también en el canal de YouTube. Siempre pueden escoger un libro y empezar a tomar las clases del curso gratuitamente. No vendemos la palabra, estamos aquí para servir. Sí, a veces ocupamos apoyo, ocupamos gente que colabora en el Espíritu de Dios con nosotros para poder pagar los biles, ¿no? Hay que pagar la luz, la cámara, todo es internet, oficina, estudio, todo eso. Hay gente que pueden ayudar y gracias por si Dios toca tu corazón para hacer una ofrenda de amor. No estamos exigiendo. No estamos tratando de hacerte sentir un compromiso. Si Dios no te toca el corazón, no des ni un centavo. No lo queremos recibir de todos modos. Tiene que ser que venga de parte de Dios y que Dios toque su corazón para poder asistir. Mira, en la clase número 5 cubrimos Marcos 1, versículo 16 al versículo 20 y el título era Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Habíamos estado hablando acerca del principio del Evangelio, como dijo Marcos en Marcos 1, versículo 1, así empezó el Evangelio. Y vamos viendo cómo empezó el ministerio de Jesús. Y Marcos escribe rápido, después se enfoca en algunas cosas y se va rápido. Estamos ahora en una sección muy importante, porque cuando Jesús dice, venid en pos de mí, es alguien que habla con autoridad, alguien que lo recibieron, pues no lo negaron, no hicieron un montón de preguntas. Y el hombre dijo, venid en pos de mí. Obedecieron y se fueron de todo corazón. Dejaron todo, como hablamos, sus lanchas, sus redes, su negocio. Dejaron todo para seguir a Jesús. Así era de impactante Jesús, la presencia de Jesús, porque Él tenía el Espíritu de Dios sobre Él. Y también tenía la presencia dentro de Él del Padre. Es integral, como nosotros, los que somos hijos de Dios ahora, que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo adentro, debemos de tener este impacto sobre la gente. Y lo podemos tener, pero cuando hablamos lo que Dios dice en su palabra, o si Dios nos dice una cosa y nosotros lo hablamos, Dios puede hacer maravillas con una palabra así que uno suelta, no de uno mismo, no de su imaginación, no de un pensamiento vano, pero si escuchas que Dios, como pastor o ministro o cristiano, que Dios quiere que tú digas de una cosa a alguien y si lo dices, el Espíritu como que se conecta con esta palabra y hace la obra. Igual como dijo Jesús en el libro de Juan, de que decía él que las palabras que yo hablo no son palabras mías. Yo solamente hablo lo que escucho que está diciendo el Padre y Él se conecta y hace la obra. Así se hacen los milagros. Así se hace. Y es con autoridad, porque la autoridad viene desde la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo, la palabra que tomó forma de hombre, pero es la palabra. Entonces, cuando Dios anda obrando a través de la palabra y el Espíritu, no hay nada que sea imposible. Todo es posible. Vamos con la clase número 6. Vamos a ver un poco más acerca de la autoridad de Jesús. Marcos 1. Versículo 21 al versículo 28. Estoy en la versión Reina Valera 1960. Si tuviera que poner un título, sería Cállate y sal de él.
cállate y sal de él. Te voy a decir que esta palabra, cállate, no creo que lo haya usado yo en mi vida. Puede haber alguien ahí que diga, no, vos me dijiste que me callara, pero que te dejara cállate. Si le he dicho a alguien algo así, pues perdóname, ¿va? Hasta yo sé que es una palabra fuerte, ¿no? Cállate. Pero es una palabra con autoridad. Y dijo Jesús, cállate y sal de él. Parece, ¿verdad? Jesús era hombre también. Era humilde. Era responsable. Era maestro. Era hijo de Dios y es hijo de Dios. Pero él hablaba con esta autoridad. Y cuando era necesario. En Honduras hay un dicho que se dice que se me nació el indio. A mí me nació el indio. Lo dice una persona cuando le sale algo que de repente, ya cuando las cosas se han calmado, piensa y diga, quizás no hubiera dicho esto, pero es que me salió el indio. Es una excusa, ¿no? Pero aquí, cuando Jesús dijo, cállate y sal de él, es como que de cierta forma le salió el indio en la forma de que le salió una expresión de autoridad que tenía que obedecer. ¿Y con quién hablaba? ¿Y qué estaba pasando? Pues vamos a ver. Aquí, Marcos 1, versículo 21. Vamos a iniciar Marcos 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como las escribas. No como los escribas. Aquí tenemos el ejemplo de que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, llamó 4 discípulos que dejaron todo, vinieron en pos de él, y cuando llegó a Capernaum, que también está en la orilla del mar de Galilea, iba por acá, llegó a Capernaum, dice que en los días de reposo entró la sinagoga. La sinagoga es como una congregación, ¿no? Tenemos el templo y las sinagogas. Es como que es una iglesia, es un lugar donde se reúne la gente de esta zona, quienes eran principalmente los judíos. Entonces, entrando en la sinagoga, enseñaba. Qué bueno, ¿verdad? Que Jesús llegó y no solamente se sentó, no solamente recibió, pero impartió, enseñó. Era activo en la obra de Dios. No solamente iba para recibir, pero también para dar. Y esto debe de ser nuestra disposición. Si tenemos un talento o un don de Dios, y si es permitido, podemos recibir, pero podemos enseñar o compartir o servir de alguna forma, una oración, dirigir un canto. También podemos predicar si es permitido. Cada congregación es diferente, ¿no? Pero aquí miramos el ejemplo de Jesús que entró en la sinagoga en Capernaum en los días de reposo y enseñaba. La gente, cuando escuchaban a Jesús enseñar, admiraban su doctrina. La doctrina es lo que él enseñaba, la manera que lo enseñaba. Que la gente sabía que esto sí es legítimo, es de Dios, es admirable. Dice porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas. Los escribas a lo mejor como escribían todo, solamente se paraban a leer como lectura. Y esto se vuelve un poco seco, ¿no? Puede volver un poco seco. Pero Jesús cuando entró y empezó a enseñar, entraba con autoridad, tenía su vida como ejemplo, tenía sus discípulos y él enseñaba no solamente leyendo la palabra, pero dando explicaciones, dando parábolas, haciendo la gente entender en palabras comunes. Y a veces no entendían, muchas veces no entendían, ni sus propios discípulos entendían, porque a veces hablaba cosas, por decir, ocultas, secretas, cosas que iban a entender después de su muerte, cosas que aún hoy batallamos para entender algunas cosas. Las parábolas a veces tienen muchos significados y no hemos descubierto todos los significados, pero dice aquí de que lo admiraban como quien tiene autoridad, enseñaba con autoridad. Dice versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Lo que quiero que tú entiendas es que entre la gente que estaban congregados en la sinagoga, había gente inmundo, había gente con espíritu de demonios. Muchos no piensan de que esto sea posible, de que cuando nos congregamos que haya gente inmundo en medio de nosotros, gente que tiene espíritu de demonios.
Sí, es posible. Sí, es probable. Creo yo que el primero en llegar a la reunión de la iglesia es el mismo diablo. Se sienta ahí enfrente, en el asiento principal enfrente, porque quiere ser reconocido. Pero el diablo viene para molestar, viene para ver quién puede devorar, viene para estorbar. El diablo no falta ni una vez cuando se congrega la iglesia. No creo yo que se hace falta el diablo o algunos de sus ángeles caídos, porque vienen para hacer problemas. Por eso hay muchos problemas en muchas iglesias, mucha gente acusando, mucha gente quizás orgulloso, hay gente que tiene espíritu inmundos. Entonces esto no es nada completamente nuevo. En esta sinagoga dice, había un hombre con espíritu inmundo entre ellos que dio voces. Empezó a hablar, empezó a insultar, empezó a quitar, empezó a querer tomar el control, empezó a querer estorbar, empezó a querer interferir, empezó a como querer tomar el control, empezó a querer como bajar a Jesús, porque Jesús iba enseñando con autoridad, vino como para oponer esta autoridad. No le gustaba que la gente le gustaba a Jesús. Entonces se levantó este hombre con espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Este demonio hablaba a través de este hombre. El hombre se levantó, tenía su cuerpo, tenía su boca, pero el que hablaba era el demonio, el espíritu inmundo, quien estaba adentro de él. ¿Tú crees que una persona puede hablar por medio de demonios? Yo creo que la mayoría de la gente sí lo cree. Entonces, de igual manera, debes de creer que un santo, una persona santificada que tiene el Espíritu Santo, puede hablar a través del Espíritu de Dios, que Dios puede utilizar a uno para hablar. Porque el diablo le gusta hacer copias, le gusta falsificar. Entonces el diablo usa gente que no son de Jesús todavía, quienes quizás han entregado su vida a lo que es pecado, y los usa, entra en ellos, igual como entró a Judas, entra en ellos, y utiliza sus cuerpos, su boca, su mente, para hacer su obra, para interrumpir, para hablar, para gritar, dio a voces, dice. Entonces, lo que te quiero decir, de igual manera, uno tiene que creer y tener confirmado, y por cierto, que Dios puede hablar a través de una persona santificada, sea un cristiano, un evangelista, un pastor. El mismo Espíritu de Dios puede utilizar este cuerpo en esta boca para hablar directamente a ti, para decir una cosa que te puede tocar el corazón y cambiar tu vida. Este es el poder de Dios. Ahora, el diablo hace igual. Tiene sus siervos, tiene la gente que es corrupta, que entregaron su vida a él y los utiliza. Entonces este que tenía espíritu inmundo decía, ahí que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Sabía que era de Nazaret. Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Cuando dice nosotros es plural. Yo cuando aprendí español en Costa Rica, tuve que aprender que hay diferentes, no me acuerdo cómo se llama, pero estamos con él, ellos, nosotros, ¿me entienden? Cuando habla de nosotros son varias, son una cantidad. No, él no dice, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿O qué tienes que ver conmigo? Este demonio, espíritu inmundo, está hablando para otros. Son varias, una cantidad. Porque dice, ¿qué tiene que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Me entiendes? ¿Has venido para destruirme a mí? No dice esto. ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque había una cantidad ahí de gente que tenían espíritus inmundos. ¿Has venido para destruirnos? Ahora se convierte en primera persona porque dice, sé que eres el Santo de Dios. Estoy hablando para todos nosotros, los espíritus inmundos que estamos aquí en esta sinagoga. Pero yo sé personalmente, como un espíritu malo, corrupto, yo sé que eres el Santo de Dios. Dice el versículo 25, pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él,
cállate y sal de él. No tenía que ni repetirlo porque una vez era suficiente. Le reprendió porque estaba hablando por una multitud de espíritus que vinieron para hacer problemas, vinieron para estorbar, vinieron para causar un escándalo, un pánico. Y como que era el espíritu principal, porque a veces hablaba por ellos y a veces por sí mismo. Entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Una orden con autoridad. Dice versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto yo lo he visto personalmente. Yo he tenido ocasiones que he tenido que detener a alguien endemoniado. Y esto quizás por mi falta en este tiempo de no entender que al instante esto ocurrió 2 veces, que al lado mío pues prendió a alguien para arriba que tenía un espíritu demonio y en bajar lo agarré yo. Y es como pelear con un león. Pero después aprendí que la autoridad está en la palabra de Dios. La autoridad está cuando Dios habla por medio de uno estas palabras con autoridad. No tenerlo agarrado tanto. Yo lo hice humanamente para que no fuera a golpear a nadie. Pero 2 veces me dejaron peleando con este bandido por mucho tiempo. Y luego aprendí que es con autoridad, con la palabra de Dios, que se enfrentan estos espíritus inmundos. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún los espíritus inmundos? Y le obedecen. La gente quedaron atónitos, quedaron maravillados de que Jesús, con una palabra, con una expresión, cállate y sal de él, mandó a los espíritus, controlaba a los espíritus para que salieran de la gente donde habían invadido. Dice el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso es lo que hace la gente cuando alguien viene en la autoridad de Dios, hablando la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. La gente quiere levantar a uno, glorificar a uno, hacer fama para uno. La verdad es que la gloria es para Dios, la fama es para Dios. Uno en sí no puede hacer nada. Jesús dijo, aparte de mí no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. De igual manera, Él decía, estas palabras que yo hablo no son mis palabras, son los que yo escucho del Padre. Y yo los repito y Él hace la obra. Esto lo encuentras en el libro de Juan, capítulo 12, 11 y 12, y en otras partes. Pero tenemos que ver aquí, primeramente, que cada vez que nos congregamos, no seamos, yo iba a decir que no seamos dundos, pero esta es mala palabra también. No seamos de los que no estamos conscientes de que puede haber entre nosotros gente con espíritus inmundos. Puede haber gente que han dado su vida a Satanás. Puede haber gente que han estado tanto en lo que es fornicación, adulterio, lo que es brujería, que hay espíritus inmundos, malos, que los usan. Tenemos que estar conscientes, ¿verdad? No podemos estar, preocupados ni nada de eso, porque tenemos la autoridad por medio de Jesús, por medio de la palabra de Dios. Pero seamos conscientes que hay gente que todavía necesita ver la luz, conocer el Evangelio, ser liberados de los demonios, de los espíritus inmundos y recibir a Jesús, siendo bautizados en agua, sumergidos, para levantarse como una nueva criatura, recibiendo el Espíritu Santo dentro de ellos. Todavía hay millones de personas que necesitan nacer de nuevo, del Espíritu y el agua. Necesitan nacer la gente de nuevo en Jesús. Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad. Nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que hablamos, debemos de estar hablando la palabra de Dios, lo que estamos oyendo de Dios mediante el Espíritu Santo, y no tanto lo que nos parece, no tanto lo que pensamos que la gente ocupa, no tanto lo que pensamos que la gente quiere escuchar. Esto hablamos un poco en la clase 5, pero es cierto, lo que a nosotros nos corresponde hablar es lo que Dios quiere decir a la gente, no lo que nosotros imaginamos, no historias tan bonitas. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero si queremos ser efectivos en esta hora,
Hablemos la palabra de Dios. No andamos con tanta locura. Andemos la palabra de Dios tal como es, con autoridad. Seamos de los que escuchamos el Espíritu de Dios y hablamos lo que Él quiere decir. Los que estamos en la palabra y conocemos la palabra, que la palabra se resalta para nosotros para poder compartir con otros. ¿Sabe qué? Estos espíritus decían que sabían que Jesús era el Santo de Dios. Ellos lo miraron y sabían que Él era el Santo de Dios. Ellos conocían espiritualmente que Él tenía mayor posición que ellos, el Santo de Dios. Imagínense, una persona, Jesús, siendo el Santo de Dios, entró en una sinagoga que tenía una cantidad de gente que tenía espíritu inmundo, porque hablaba en nosotros, no solamente uno. Y estos espíritus inmundos se congregaban. Venían para escuchar la lectura cuando se paraban ahí a leer la lectura. Pero la lectura, así como lo leían las escribas, no tenía efecto sobre ellos. Pudieran haber estado ahí por 20 años, 30 años, 40 años. Es igual en muchas iglesias cuando solamente se levanta a leer un texto, o vamos a decir, hacer una misa, o hacer un culto que no tiene nada de la presencia del Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo sea quien habla, sea por la palabra escrita o lo que escuchamos que Dios quiere decir a la gente. Es importantísimo que conocemos espiritualmente que nosotros en Jesús estamos sentados con Jesús en una posición de autoridad. Y que lo que es el espíritu inmundo, lo que son los demonios, lo que son todas estas brujas, brujos, están bajo nuestros pies. Nosotros tenemos la posición en Jesús, sentado con Jesús a la diestra de Dios. Y esto porque Jesús nos ha salvado. Y por su gracia nos ha dado esta posición de autoridad, pero no podemos abusarlo. Tenemos que obrar juntamente con Dios o presentarnos a nosotros mismos, a Dios. Aquí estoy, utilízame, soy su siervo, quiero servir. Presento mi cuerpo, mi boca, mi mente. Úsame para hablar palabras que toquen corazones y cambien vidas para siempre. Y este ha sido tu mensaje para hoy. Jesús dijo, cállate y sal de él con autoridad. Ojalá que hayan algunos de ustedes que están listos para obrar juntamente con Dios en autoridad. En el nombre de Jesús, seas super mega bendecido.